Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la SAIE la invitación para poder eh, aportar una mirada, una perspectiva, una reflexión desde los confines, desde uno de los confines de nuestro país, como es el NOA. Eh, las, Tanto la consigna como el tema que nos ha convocado tiene un montón de aspectos que son problemáticos para resumir en muy poco tiempo. Así que, en primer lugar, quería decir que justamente en periodos de normalidad resulta difícil hacer un análisis que necesitamos hacerlo efectivamente en términos de regiones, porque las atribuciones que generalmente hacemos a partir de indicadores sociodemográficos como región NOA, región NEA, región patagónica, si bien aproximan ciertas características comunes de tipo cultural, de tipo, eh, diríamos, territorial, de características de los paisajes, de las culturas, también es cierto que invisibilizan un poco las diferencias que hay entre las distintas jurisdicciones que conforman el NOA. Entonces, eh, como investigador que hace muchos años que comparto con otros colegas del NOA los estudios sobre políticas educativas, políticas de formación docente en la región, siempre lo que nos ha llamado la atención es la notable diversidad que hay en las jurisdicciones a la hora de reinterpretar y de implementar y de mediar de algún modo las políticas nacionales. Entonces, podemos pensar que hay características comunes que tienen los sistemas educativos, pero que también esas características comunes a la hora de la materialización en formas de organización de los distintos niveles del sistema educativo, tienen profundas desigualdades. Entonces, o diferencias más que desigualdades. En primer lugar, lo que, digamos, podemos decir que en términos socioculturales, es cierto que las provincias que conforman el noroeste argentino tienen, digamos, ciertas similitudes que son, digamos, las que marcan de algún modo muchas de las problemáticas de los sistemas educativos, ¿no? Uno de los principales es el de la extensión territorial, las características que tienen los territorios, fuertemente marcados por su condición o su tipología geográfica, marcado por los paisajes montañosos, la aridez, que, digamos, la baja densidad poblacional, lo cual hace que la red educativa de las provincias del NOA sea una de las de mayor concentración de escuelas rurales, por ejemplo. En su momento, hay provincias donde la situación de las escuelas rurales, en términos de cantidad, en términos de representación dentro del sistema, es muy alta, como Santiago del Estero, como Catamarca, como Salta. Y cómo también a lo largo de la historia los sistemas educativos han ido resolviendo en la medida de sus posibilidades esta dinámica que impone la extensión geográfica, las características geográficas y la baja densidad poblacional, ¿no? Procesos a la vez, otros procesos que podemos decir que tienen que ver con la presencia en los territorios de una invisibilizada presencia de pueblos originarios, de culturas ancestrales, que siguen, digamos, de algún modo sosteniendo una dinámica
de diversidad sociocultural que quizás sea única, donde se articulan además elementos del mundo andino con el sincretismo religioso digamos, del peso que tiene en la vida cotidiana y específicamente en una de las dimensiones de la vida pública como es el Estado, el peso que tiene la religión católica. Es decir, hay ciertas similitudes que podemos decir que son las que marcan ese patrón de similitudes y esa tensión que existe también y que se ha profundizado en las últimas décadas con un fuerte proceso de desruralización y una concentración en algunos núcleos urbanos que han aumentado drásticamente su densidad poblacional y también sus condiciones de urbanización y bueno, y el desequilibrio también histórico que se ha producido digamos, en la tradicional diferenciación entre escuela pública, escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privadas, donde la participación de los sectores privados ha sido selectiva y ha sido justamente en algunos espacios demográficos de alta concentración donde mayor desarrollo han tenido y donde lo público ha sido lo que ha caracterizado la oferta de servicios educativos en todos los niveles en el resto de los territorios, ¿no? También habría que aprovechar esta introducción como para matizar para los que no conocen que la separación entre público-privado esconde en algunas provincias, como es el caso de Santiago del Estero, digamos, esconde diferencias dentro del propio sector de la educación privada, donde, por ejemplo, en la escuela secundaria es muy importante la participación del sector privado, pero estas escuelas privadas gestionadas en pequeñas localidades, escuelas parroquiales, escuelas vinculadas a actores sociales, digamos, que han sostenido durante varias décadas el desarrollo de la educación secundaria en esas localidades desde una perspectiva de desarrollo de los servicios educativos comprometidos con las necesidades de las poblaciones y más que en una perspectiva de mercantilización de la educación, ¿no? Y la novedad en muchas de las grandes núcleos urbanos es como en los últimos años las escuelas de élite se han conformado básicamente también a partir de lo que son empresas educativas que compiten, por así decirlo, con la formación de élite tradicional provisto por las escuelas confesionales, ¿no? Entonces, podemos decir que ahí tenemos como ciertos rasgos que configuran la realidad del NOA, la extensión territorial, la diversidad, la profunda heterogeneidad y un rasgo que siempre ha sido característico en términos sociales, que es el de las desigualdades, es el fuerte peso que tiene la población en condición de vulnerabilidad y esto digamos, se perfila o se reproduce de algún modo en lo que serían las características de los sistemas educativos, donde siguiendo los conceptos de Braslavsky y de otros autores que han analizado estos términos sociológicos, se observa claramente los procesos de discriminación educativa, de diferenciación y segmentación de circuitos educativos que marcan cada vez más, y necesitamos estudiarlo más en profundidad, esa multiplicidad de recorridos y de experiencias de lo escolar. Quizás esta idea de
de la escolaridad universal y de pensar la escuela como una experiencia común, compartida, lo que podemos ver en en esta región y en cada jurisdicción es cómo se ha ido produciendo y delineando esta, esta suerte de fragmentación. Decía el otro día una docente, este craquelado del sistema educativo, como quizás una metáfora interesante para pensar de estos quiebres que dificultan muchas veces pensar en términos de sistema y que invitan a reconocer la diversidad y la multiplicidad de las experiencias de lo escolar. En cuanto en ese marco, digamos, tradicionalmente, y ha ocurrido ahora en este contexto de la pandemia, cada jurisdicción ha tenido modalidades de respuestas, tiempos de respuestas diferentes, dado por muchas razones, pero lo que sigue siendo una constante a partir de la implementación de la Ley Federal de Educación en su momento, donde las diferencias que hay entre las jurisdicciones en lo que son capacidades técnicas y los intereses que convergen en las disputas de poderes para la determinación de los principios, las estrategias, las metas que tienen los sistemas educativos provinciales, hay notables diferencias en los modos de operar. Entonces también resulta difícil pensar estas mediaciones de las políticas como unas mediaciones, digamos, homogéneas, sino que cada jurisdicción ha tenido como respuesta, podríamos decir, diferenciadas, también atendiendo a lo que decía antes, ¿no? A las propias dinámicas, particularidades, tradiciones de los sistemas educativos locales y básicamente de las capacidades técnicas que tienen los ministerios, ¿no? En ese sentido, podríamos agregar también que una de las diferencias que hay interesantes para poder analizar en algún momento es los modos diferenciados y diferenciales que las distintas jurisdicciones tienen de articulación con el sistema académico, con las universidades, con la producción local de conocimiento educativo, donde también se observan experiencias de mayor articulación y de mayor, digamos, colaboración entre el conocimiento que produce el sistema escolar y el que produce el mundo académico y científico. En cuanto a las directrices, podemos ver, si lo pensamos en términos de las políticas que se han implementado, bueno, obviamente todas las jurisdicciones adhirieron a la propuesta de continuidad pedagógica. Lo que resulta interesante es las dificultades que todas las jurisdicciones han tenido a la hora de poder, de algún modo, enmarcar esta respuesta educativa en la emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en realidad digamos, en algunas provincias, por ejemplo, se habla de la virtualización de la educación. En el otro se pone más énfasis en la idea de la escuela en casa. En otras provincias se utiliza la definición del abordaje a partir de la negativa, es decir, esta experiencia que se está haciendo es educación no presencial, en el sentido de que justamente no se considera que es una educación en línea, no es una educación a distancia, es una educación que se pensó originalmente como respuesta a la emergencia, apelando a la supuesta condiciones que posibilitaba la inclusión digital,
y que rápidamente desnudó la necesidad de tener estrategias para garantizar esta continuidad pedagógica, de estrategias, podríamos decir incluso tradicionales de la educación a distancia, como los cuadernillos, como la radio, como la televisión educativa, e incluso la producción en algunas jurisdicciones de materiales educativos propios a través de la televisión pública para adecuarse o para acompañar o para fortalecer las propuestas de Seguimos Educando. Es decir que en realidad, digamos como que si uno mira la evolución en estos 2 meses que han ido teniendo las distintas orientaciones que se han pensado, digamos, en primer lugar, esto de la virtualización, pero también una idea de la virtualización no pensada desde la lógica de justamente de los modelos de educación a distancia o los modelos híbridos, sino una educación sostenida a partir de las redes, a partir sobre todo de la lógica de las redes, ¿no? Que ya intentaré después desplegar algunos de los problemas que ha habido, ¿no? Claramente los sistemas, como es su tradición, su lógica de funcionamiento, estas directrices han sido canalizadas a través digamos, de la línea burocrática de los ministerios, donde han tenido un fuerte papel los supervisores, ¿no? O sea, los supervisores han sido los que han efectivizado de algún modo las primeras orientaciones en los primeros momentos, incluso cuando se comenzó a hablar de la cuarentena, los supervisores jugaron un papel clave en organizar y en aportar sugerencias y de algún modo de controlar este proceso insisto, primero de virtualización, ¿no? Ese intento de virtualización ha tenido como distintos pasajes, como les decía, es común tanto en algunas entrevistas, algunos materiales o la consulta a autoridades y también a docentes, los límites de la virtualización claramente tienen que ver con la confrontación con los problemas de accesibilidad, de conectividad, de que de algún modo la brecha digital que estaba enunciada en términos conceptuales es dramáticamente presentada y expuesta ante la mirada de la escuela, del sistema escolar, y también esto es interesante porque digamos, obliga a una revisión de los imaginarios construidos en la última década en torno a esta representación de que los jóvenes, que el mundo contemporáneo era un entorno, digamos, signado por lo digital y la escuela representaba lo anacrónico, lo antiguo, lo analógico de algún modo. Entonces, y esto también vinculado a las competencias, este supuesto de los jóvenes, de los adolescentes, de los chicos que como nacieron en un momento histórico, esto de los millennials, esto de los lectores de pantallas y no de libros, sirvió también como un momento de quiebre, este momento pandémico, sirvió como un momento de quiebre para la caída de esas representaciones que imaginaban unos sujetos y unos entornos de socialización y de apropiación de la cultura mediados tecnológicamente y quizás donde más esto se ha sentido no es en las zonas rurales que han seguido manteniendo quizás la lógica y los valores más tradicionales, el trabajo del docente muy fuerte con la comunidad, el desarrollo de cartillas, la realización de tareas,
Sí, donde más se ha sentido justamente es en la población urbana, y donde también la idea esta de que a través de los teléfonos íbamos a poder resolver mucho de la actividad pedagógica, se vio sus limitaciones, incluso las limitaciones en los propios de acceso, de conectividad de los propios profesores y maestros, ¿no? El otro aspecto que intuyo que tuvo que ver con esta transición es el de la brecha tecnopedagógica, es decir, el reconocimiento de las limitaciones que los maestros y profesores hemos tenido en este tiempo, de reconocer que nuestros conocimientos acerca, entre comillas, de la tecnología educativa, nuestros saberes tecnopedagógicos eran limitados, que en realidad hemos tenido que aprender, ponernos en esta situación de aprendientes, y donde hemos rápidamente tenido que incorporar recursos o explorar, no sé si apropiarnos de esos recursos, y la dificultad sobre todo ha tenido que ver con algo que en nuestro equipo trabajamos, que es la diferencia entre el uso de las herramientas digitales, de los dispositivos y de las redes sociales, por ejemplo, el uso habitual que hacemos de las redes sociales, en las cuales podemos ser más o menos expertos, a lo que sería la realización de un uso pedagógico de los dispositivos y cómo realizar esas mediaciones pedagógicas y curriculares y didácticas a partir del uso y la apropiación de las TIC, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que ha quedado configurado en todas las jurisdicciones y en todos los niveles, quizás como una experiencia también interesante, es donde todos los niveles han tenido que explorar por el imperio de la situación estrategias diferenciadas, estrategias diversificadas para poder garantizar la continuidad pedagógica, ya sea en lo que son la diversificación de los medios, de los dispositivos, y ya les digo, la recuperación del valor del cuadernillo, de la combinación de los cuadernillos con los espacios de Seguimos Educando. Bueno, la diversificación también de procesos y estrategias pedagógicas que permitieran atender a este mosaico tan diverso que estaba generado por las condiciones diferenciales de acceso a la conectividad y a los dispositivos, ¿no? En ese sentido, digamos, el mito, o por lo menos ese discurso muy corriente a veces entre los maestros y profesores, de estigmatización de los pobres en términos de que gastan la plata en los celulares vistos como bienes suntuarios, muestra la otra cara de la función que el uso del celular tiene en los sectores pobres, empobrecidos, y cómo a veces ese es el único medio de entretenimiento, y que es un medio compartido, es un medio escaso también en su disponibilidad de banda, en su disponibilidad de acceso a datos, y que eso se ha visto reflejado, o sea, es una nueva dimensión, una nueva evidencia de que no es solo una cuestión del dispositivo, sino de las condiciones que permiten estar conectados. El otro aspecto que me parecía que las directivas, que muchas de ellas quizás no han estado expresadas en digamos, las formas de la cultura escrita propia de la burocracia escolar, pero sí ha sido
digamos, como lo que aparece en muchas jurisdicciones y con distinta intensidad en los distintos niveles, es que esa continuidad pedagógica tenía que permitir el sostenimiento simbólico del formato escolar en la no presencialidad. Son muy interesantes algunos registros y debo decir que yo he cambiado mi intervención a partir de la lectura de las aulas virtuales con colegas que están trabajando en distintos niveles en el país, donde hemos hecho como una aproximación a cómo van, digamos, y un registro de cómo están atravesando y construyendo su cotidianidad en esta transición. Y ahí hay relatos muy interesantes, digamos, de las distintas formas y alternativas que digamos, el sistema ha pensado que era posible de algún modo reproducir en esto de la idea de la escuela en casa, que también era posible reproducir la lógica del orden escolar en las casas, ¿no? En términos de horarios, en términos de rituales escolares. Hay relatos, por ejemplo, de maestros que arman grupos de WhatsApp para a determinada hora todos los días dar por iniciada la jornada, saludarse, compartir. Maestros que relatan emocionados que a las 10 de la mañana todos los días un niño les manda un mensaje de WhatsApp diciéndole buen día senio, cantando la canción de ingreso a la escuela. Circulan muchos videos de niños realizando prácticas como por ejemplo recitar poesías. Lo hemos visto con las fechas patrias, la reproducción de actos escolares, la recreación de actos escolares en las redes. Es decir, hay claramente, digamos, una apuesta que se ha dado de no solo garantizar la continuidad pedagógica, sino de sostener simbólicamente la cultura escolar, el formato escolar, aún en condiciones de no presencialidad, ¿no? Una cuestión vinculada a la lógica escolar claramente pasa por cómo las estrategias que fueron las estrategias y las directivas justamente abordaron los aspectos vinculados a la transmisión como eje. En todos los relatos y registros que estamos teniendo, la principal preocupación ha sido seleccionar cuáles son los contenidos que hay que sostener, cómo hacemos para achicar los contenidos, determinar cuáles son los contenidos significativos, a partir de eso la producción de cartillas y luego, digamos, en esta experiencia de ver que también el tema de las cartillas tenía sus limitaciones en términos de cómo sostener la dimensión de la ejercitación, de la práctica, de la realización de la tarea, de la retroalimentación, donde los alumnos piden y la familia pide que ya no se les manden más tareas porque no tienen espacios en los dispositivos para almacenar la información, donde digamos, ha habido instancias, por así decirlo, ingeniosas en el sentido de pedirle a los estudiantes que hagan la tarea, le saquen una foto y manden la foto. Bueno, esto supone, digamos, manden la foto al docente para que el docente pueda hacer la evaluación. Claro, esto a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, se ha tornado, en un primer momento parecía una alternativa válida, pero se ha tornado en una salida muy problemática y ya veremos cómo esto repercute justamente en los propios docentes. Es decir, cómo la continuidad pedagógica sostenida a través de las redes sociales y a través digamos, de estas paraplataformas que se han querido construir en la emergencia, si bien fueron la solución para asegurar este contacto y hacerle llegar a los estudiantes digamos, los materiales y los deberes, digamos, ha tenido el problema de
de cómo acompañar efectivamente esos procesos y cómo también ahí hemos tenido algunos relatos o registros de cosas, por ejemplo, de actividades como por ejemplo que para que los chicos practiquen la escritura, hacer que los chicos copien el PDF que enviaba la maestra o el profesor por el teléfono y que luego había que mandar la foto de ese trabajo de copiado para que el docente validara, controlara de algún modo eso. Entonces, como aquí también, por ahí en algunos niveles con mayor énfasis con otros, ha estado vinculado a la idea también de la continuidad con el aseguramiento del control. Y no solo del control de los alumnos, esta necesidad que planteó el sistema de control de los propios maestros y profesores que de algún modo podían dar cuenta de que estaban realizando su trabajo en la medida en que podían cumplir ciertas obligaciones mínimas, semanales, de envío de actividades, digamos, y que tenían que dar cuenta a través de el registro de su WhatsApp, de las capturas de pantalla, de que estaban realizando estas tareas educativas, ¿no? Sin poder quizás dar cuenta, tomar en consideración todas las otras dimensiones que constituyen el día a día del sostenimiento de esto, de este modo de trabajo. En cuanto al trabajo pedagógico en lo personal, digamos, me parece que como todos, en todos los niveles, este ha sido un tiempo bastante rico en varios sentidos y espero que los podamos capitalizar en términos justamente pedagógicos, ¿no? Pedagógicos en términos de reflexión, pedagógicos en términos de orientación y pedagógicos también en términos de formación, ¿no? Una de las cosas que ya he mencionado y que me parece muy interesante es el redescubrimiento de sujetos situados, sujetos atravesados por condiciones que han movilizado de otro modo al encuentro y al reconocimiento de esas condiciones de vida, de esas situaciones contextuales que lo ubican, digamos, en unas coordenadas y en unas condiciones que se visualizan como que son esas las condiciones de las cuales parten los sujetos